Hola, buenos días. Mi nombre es Gustavo Fernández Riva y soy el docente a cargo del módulo 4, en el que vamos a trabajar sobre análisis de redes. Espero que es un tema que les resulte interesante y que lo puedan utilizar en sus propias investigaciones. Esta primera unidad es relativamente sencilla, así que este video no va a ser muy largo y no creo que tenga mayores dificultades. De lo que se trataba fundamentalmente en esta unidad es de presentar los conceptos básicos y mostrar algunos ejemplos de para qué podemos usar el análisis de redes. Había un par de puntos que creo que son bastante relevantes. En primer lugar, lo que quería destacar es el hecho que el análisis de redes es un método transdisciplinario, es decir, no es un método propio de ninguna disciplina en particular, sino que es un método que ya desde su creación y durante toda su evolución se aplicó en diferentes disciplinas y se desarrolló según las necesidades de diferentes disciplinas. Como habrán visto, tiene que ver con la sociología, particularmente en el análisis de redes sociales, con la biblioteconomía, en el análisis de citas y evidentemente con unos fundamentos matemáticos que son necesarios para poder desarrollar el análisis en cierta profundidad. Y estos fundamentos matemáticos que se pueden aplicar a fenómenos muy distintos, fenómenos que presentan estructuras similares, ya sean fenómenos de la naturaleza o fenómenos sociales, en donde encontramos relaciones y que en base a ellas podemos crear redes y que luego, entonces, una vez que tenemos creado una red, podemos aplicar estos métodos que son, por un lado, métodos de análisis que tienen fundamento matemático, pero también métodos de visualización que cuando tenemos en muchos casos ciertas configuraciones de relaciones relativamente complejas, a veces podemos crear un panorama en base a una red. Entonces, lo que quería también mostrar son justamente los diferentes tipos de redes que hay. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver, digamos, sobre en la unidad, luego de los conceptos básicos, que es bueno, esto no creo que genere muchos problemas, nodos, aristas y los diferentes tipos de redes. Entonces teníamos los tipos de redes, redes sociales, es decir, redes interpersonales, redes de correspondencia, que también es una manera, es un tipo de red social mediado a través de un dispositivo particular, como puede ser justamente las cartas. Y bueno, hoy en día también las redes que tienen que ver con las comunicaciones justamente en las redes, lo que decimos redes sociales en Internet. Luego también otro tipo de redes entre personas, las redes de cositas en el contexto de literatura académica y científica, en donde, por ejemplo, nos permite ver qué tipo de pensadores se citan mutuamente, o, por ejemplo, en relación a journals, es decir, a revistas científicas, qué tipo de disciplinas están interrelacionadas y cuáles no. Y luego, bueno, un tema que me parece súper interesante, que es cuando partimos de las redes de personas a redes de otro tipo de objetos, en particular, por ejemplo, redes textuales, es decir, de los conceptos dentro de un texto y cómo se relacionan unos a otros, es decir, qué campos semánticos aparecen en un texto y cómo generan grupos particulares. Tenían aquí el ejemplo este de infranodus, en donde tenemos por aquí ciertos conceptos de un diario de hace varios años, en donde cuáles eran los temas principales y podemos ver, digamos, qué temas se relacionan con qué otro tema. Por ejemplo, aquí vemos la red completa y este era un momento en el que evidentemente se discutió mucho Siria y cuáles son los otros conceptos relacionados
con Siria, y podemos ver tipo que estaba el voto y bueno, con qué se relacionaba Siria, el voto como en conjunto. Y bueno, con esto de redes de conceptos dentro de un texto, vamos a trabajar en la última unidad, en donde vamos a ver algunos métodos para generarlas nosotros mismos. Y lo que les había luego dejado finalmente es un link a Slinavis, en donde tenemos redes de personajes en obras de teatro y no solo aquí tenemos, por ejemplo, de una serie televisiva. Y lo que me parece interesante es ver cómo diferentes tipos de obra, según el tipo de obra que sea, generan diferentes tipos de redes. Fíjense, por ejemplo, esta red que es mucho menos densa que las que estábamos viendo antes, en donde no hay claramente un personaje súper central, frente a, bueno, justamente, ¿no? Por ejemplo, una temporada de una serie televisiva en donde básicamente todo gira alrededor de un personaje, o incluso si vemos en Hamlet, creo que siempre me parece interesante ver cómo Hamlet, que es el protagonista, es en parte un foco, pero no es el único ni el que sobre el que gira todo. Es decir, estas redes, en este sentido, este tipo de redes como bastante básicas, justamente son este tipo que mencionaba anteriormente. No el que utiliza complejos métodos matemáticos para evaluar ciertas propiedades, sino simplemente una forma de ver, por ejemplo, en este caso, una obra de teatro desde otra perspectiva, de mirar qué pasa en las relaciones interpersonales entre los personajes desde otra perspectiva. Con lo cual, lo que les había mostrado es que, bueno, que se fijen un poco en esto y si tienen ganas de hacer algunos comentarios en el foro acerca de qué tipos de redes les parece que son las más interesantes para lo que a ustedes justamente les interese y que experimenten un poco con este programa, que lo que tiene de interesante es que la red se genera automáticamente. Fíjense que si yo borro algo aquí, se cambia la red porque cambia la información, los datos que llegan al programa que hace la visualización. Por lo tanto, eso sería por mí por esta parte. Esta unidad, la primera, es todavía muy simple, es simplemente una introducción para que vean qué tipo de redes existen, de qué se trata esto. Y a partir de la próxima unidad ya nos vamos a meter un poco más en profundidad, vamos a empezar a utilizar software que nos permite crear redes, vamos a ver cómo preparar datos para ser visualizados en redes, cómo subir esos datos, procesarlos con software especializado, cómo generar análisis de estas redes utilizando este software y también cómo generar visualizaciones. Así que, bueno, espero que estén preparados para las próximas unidades. Yo creo que van a ser muy interesantes. Y cualquier duda, escriban en el foro y seguimos en contacto.